Acompáñanos a leer juntos la Biblia en un año con Alexander Suárez. En el video anterior habíamos estado analizando la vida de Elías Tisbita, aquel profeta de Dios que el Señor utilizó para advertir a Israel que no podía estar claudicando entre dos dioses. Si Jehová es Dios, pues hay que ir en pos de Jehová. Y si es Baal, pues váyanse con Baal. Y quien propició esa idolatría fue el rey de Israel, que se había casado con Jezabel, y Jezabel prácticamente era una sacerdotisa de Baal. Era una mujer que había colocado en Israel como religión oficial el culto a Baal. Pero en el Carmelo, el profeta Elías demostró que a través de una sencilla, humilde y poderosa oración, el Señor puede responder a sus siervos con fuego que cae del cielo. Y aunque Elías pudo derrotar con la ayuda del Señor a más de 400 profetas de Baal, tuvo miedo de Jezabel y huyó deprimido porque pensó que su trabajo había sido en vano y que no había un despertar ni un reavivamiento en el pueblo de Dios. Y en medio de esa depresión, Elías se metió en una cueva y el Señor lo sustentó. Y el Señor le dijo: Elías, aún hay 7,000 rodillas que no se han postrado ante Baal. Aún hay un remanente fiel que tú no has visto, pero lo hay. Así que continúa, porque largo camino te espera. Unge al nuevo rey de Israel, a Jehú. Unge al nuevo rey de Siria en Damasco, Hazael. Y unge a Eliseo por profeta. Él será tu sustituto. Con este recordatorio de lo que vimos en el video anterior, entonces abramos con toda libertad el capítulo número 20, que dice lo siguiente. Primero de Reyes. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, Ben-Hadad, fíjate, mi hermano, que el Señor mandó a ungir por rey de Siria a Hazael. ¿Y quién era rey de Siria en ese contexto histórico? Ben-Hadad. Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes, gobernantes de 32 naciones que estaban alrededor, con caballos, con carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Samaria, hermanos, para quienes tienen poco tiempo en el canal o es la primera vez que están viendo un video sobre la lectura sistemática de la Biblia, Samaria era la capital de Israel del norte. Repito, Samaria era la capital de Israel en el norte. Jerusalén era la capital de Judá en el sur. Porque Israel y Judá ahora eran dos naciones separadas con dos reyes diferentes. En este contexto histórico, el rey de Israel era Acab, el esposo de Jezabel. Y el rey de Judá, estamos entre Asa y Josafat. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a 32 reyes para combatir a Samaria, a Israel en el norte. Y envió mensajeros a la ciudad a Acab, rey de Israel, diciendo: así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo: como tú dices, señor mi rey. Ya va. El rey Acab recibe una noticia del rey de Siria diciendo: mira, yo vengo en batalla contra ti. Tú no tienes nada, no tienes capacidad para enfrentarme. Todo lo que tú tienes es mío. ¿Estás de acuerdo o estás en desacuerdo? Como Acab era un cobarde, porque la que gobernaba era Jezabel, Acab dijo: sí, señor, como tú digas, así es. Como tú digas, así es. Yo soy tuyo y todo lo que yo tengo es tuyo. Volviendo los mensajeros otra vez dijeron: así ha dicho Ben-Hadad, yo te envié a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana, además de que ahora todo es mío, porque tú lo estás reconociendo, mañana a estas horas
enviaré yo a ti a mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y le dijo: entended y ved ahora cómo éste no busca sino mal, pues ha enviado por mí, por mis mujeres y por mis hijos, y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. El rey Acab reunió a todos los ancianos, a todos los representantes de cada una de las tribus, aquellos que pertenecían a su gabinete gubernamental, y les dijo: este hombre vino en son de guerra. Para que no hubiese guerra, yo acepté las condiciones que él me pidió. Y a pesar de que he aceptado las condiciones que él me está pidiendo, aún así me está pidiendo más. ¿Qué hago? Y los ancianos y todo el pueblo le respondieron: no le obedezcas, no le prestes atención. El hombre lo que quiere es guerra, no le obedezcas. Si tú accedes a lo que él pida, como hiciste al principio, va a seguir pidiendo más. No le prestes atención, fue el consejo, no hagas lo que te pide. Entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad: decid al rey mi señor, haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo podré hacer. Ya te dije que lo que me pidas te lo doy. Me lo pediste, estoy dispuesto a dártelo. Me estás pidiendo más, ahora no te puedo dar más. Y los embajadores se fueron y le dieron la respuesta. Y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir: así me hagan los dioses y aún me añadan los dioses. Fíjate el juramento, un juramento parecido al que se hacía en Israel en tiempos de Josué o en el tiempo de los jueces. Así me haga y aún me añada. Así me castigue el Señor, decían los israelitas. Y ahora Ben-Hadad, un rey sirio, dice: así me castiguen los dioses y aún me añadan, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. En otras palabras, haremos desaparecer a Samaria. Y el rey de Israel respondió y dijo: decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que se las desciñe. Y cuando él oyó esta palabra, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, porque eran evidentemente más fuertes, dijo a sus siervos: disponeos, y ellos se dispusieron contra la ciudad. La respuesta de Acab fue un desafío: ¿tú quieres pelear? Pues peleemos. Y aquí que un profeta vino a Acab, que no era Elías, porque no se dice que era Elías, un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? La que viene con Ben-Hadad, rey de Siria. He aquí yo la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Y respondió Acab: ¿por mano de quién? Él dijo: así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab: ¿y quién comenzará la batalla? Y él respondió, el profeta: tú. Acab, mira, Acab, con todo y lo degenerado que era, porque era un hombre que había promovido la idolatría y prácticamente era gobernado por Jezabel. Había momentos en la vida de Acab que escuchaba a los profetas de Dios. Y en esta situación, con el agua al cuello, con la soga puesta ya, que le apretaba por la presión que le estaba haciendo el rey de Siria, él escucha con interés las palabras de este profeta cuyo nombre desconocemos. El Señor ha dicho que saldrás a batallar contra Ben-Hadad y lo vas a derrotar. ¿Y quién saldrá? Saldrán los príncipes. ¿Y quién irá de primero? Tú, que eres el rey. ¿Quién crees que va a ir? Tú eres el rey. Tú tienes que dar el ejemplo. El Señor te está dando una oportunidad para que le obedezcas. Tú eres el que tiene que dar la cara por Israel. Entonces, él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que fueron 7,000. Y salieron a mediodía. Y estaba Ben-Hadad bebiendo y embriagándose en las tiendas, él y los reyes, porque se sentían confiados, los 32 reyes que habían venido en su ayuda.
Y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros. Y Ben-Hadad había enviado quien le dio aviso diciendo: han salido hombres de Samaria. Él entonces dijo: si ha salido por paz, tomadlos vivos. Y si han salido para pelear, tomadlos vivos también. Salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias, y en pos de ellos el ejército. Y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios, siguiéndoles los de Israel. Y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Y salió el rey de Israel, e hirió la gente de a caballo y los carros, y deshizo a los sirios, causándoles gran estrago. Vino luego el profeta al rey, este profeta que estábamos leyendo al inicio, cuyo nombre desconocemos. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. El Señor te ha dado una victoria, Acab, pero el próximo año este rey vendrá a vengarse. Ahora considera qué es lo que vas a hacer. ¿Por qué Dios le da la victoria a Acab sabiendo que era un rey perverso, desviado e idólatra? Recordemos que había 7,000 rodillas que no se habían postrado ante Baal. La victoria de Israel no fue por su integridad como reino o como nación, ni por el rey que tenía. La victoria que el Señor le proporcionó a Israel en este contexto histórico era por causa de los fieles que el Señor tenía en Israel. Esas 7,000 rodillas que no se veían en ningún lado, que estaban escondidos por miedo, pero que eran fieles al Señor, como lo era Abdías, el mayordomo de Acab. ¿Sabe, mis queridos hermanos? Hay muchas personas en el mundo que ignoran que hay fieles a su alrededor, pero los hay. Hay fieles. Yo eso no tengo la menor duda. En todas partes del planeta hay fieles siervos y siervas del Señor, que en medio de las turbulencias sociales, económicas, políticas, morales, hoy mantienen una fidelidad al Señor aunque se desplomen los cielos. Y no están dependiendo de una estructura eclesiástica. Han entendido que su salvación depende de aferrarse de la gracia divina, no de las estructuras, no dependiendo de los líderes. Pero muchas veces estos siervos fieles de Dios están en la clandestinidad. No se ven a simple vista. Hoy el mundo no está más degradado. Hoy el mundo no se desmorona con tanta rapidez, porque en el planeta hay fieles, entre los cuales estás tú, que estás en ese proceso de crecimiento espiritual. Tú no te imaginas la bendición que eres para la comunidad en la cual vives. Nuestros vecinos ni se han enterado de que la situación no está peor gracias a ti, que eres un fiel siervo de Dios. Y quizá haya personas que no conocemos, que tienen nuestra misma fe y no hemos tenido la oportunidad de compartir juntos porque nos mantenemos escondidos. Somos demasiado reservados a veces en la profesión de nuestra fe. Y es que hay una advertencia. Dice: mira acá, aquí hay una victoria parcial. Prepárate, ¿qué vas a hacer el próximo año cuando venga el rey? Y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes. O sea, los consejeros del rey de Siria le dijeron a Ben-Hadad: mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Que los dioses de Israel, en lugar de reconocer, porque Israel lamentablemente había caído también en un descrédito espiritual o religioso, que las demás naciones entendían que Israel también tenían otros dioses porque adoraban a Baal, a Astartea y muchos otros dioses más. Sus dioses son dioses de montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáremos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Haz pues así, saca a los reyes, cada uno de su puesto, y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú fórmate otro ejército con el ejército que perdiste, caballo por caballo, carro por carro. Le están hablando a Ben-Hadad. Luego pelearemos con ellos
en campo raso, en llanura, y veremos si no lo vencemos. Y él les dio oído y así lo hizo. Pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados, y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos, y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como 2 rebañuelos de cabras, y los sirios llenaban la tierra. Vino entonces el varón de Dios, ese mismo profeta desconocido, vino entonces el varón de Dios al rey de Israel, y le habló diciendo: Así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y al 7º día se dio la batalla. Y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. Versículo 30. Los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. Dios dio a Israel una nueva victoria. ¿Porque se la merecían? No. Fue una victoria de gracia, de misericordia, de compasión y por amor a los fieles. Entonces sus siervos le dijeron: He aquí hemos oído de los reyes de la casa de Israel que son reyes clementes. Pongámonos pues ahora cilicio en nuestros lomos y soga sobre nuestros cabellos y salgamos al rey de Israel a ver si por ventura nos salva la vida, porque ya por batalla no lo vamos a lograr. Ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas a sus cuellos y vinieron al rey de Israel y les dijeron: Tu siervo Ben-Hadad dice, te ruego que viva mi alma. Y él respondió: Si vive aún, mi hermano es. Esto tomaron aquellos hombres por buen augurio, y se apresuraron para tomar la palabra de su boca, y dijeron: Tu hermano Ben-Hadad vive. Y él dijo: Id y traedle. Ben-Hadad entonces se presentó a Acab, y él le hizo subir en su carro. Como no pudieron derrotarse en batalla, entonces estuvieron dispuestos a hacer alianza. Le hicieron la propuesta a Acab de que Ben-Hadad, después que intentó destruirlo 2 veces y no pudo, ahora Ben-Hadad dice: hey, vamos a hacer pacto. Vamos a sentarnos, vamos a pactar, vamos a unirnos. No tenemos por qué pelear. Y muchas cosas se pueden sacar de esta historia, hermanos. ¿Qué tan correcto era hacer alianza con un rey de Siria? Y no era simplemente el hecho de hacer alianza, ¿con qué propósito iban a hacer alianza? Y si el rey Acab se iba a aliar con un sirio para atacar otras naciones, ¿quién crees tú que iba a ser la primera nación a la cual iban a atacar? Evidentemente Judá, que era la más cercana y a la cual se le tenía temor de que pudiera atacar a Israel. Entonces, esta alianza en sí no tenía la aprobación divina, porque no era una alianza de te voy a testificar lo poderoso de Dios. No, es unamos nuestras fuerzas para atacar a otras naciones. Y le dijo Ben-Hadad: las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré. Y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y le dejó ir. Claro, porque ya los sirios venían subyugando a Israel desde hace tiempo. Solo que ahora querían dominarlo por completo. Y como Dios no lo permitió, dice: bueno, vamos a hacer pacto aquí como si fuéramos una misma nación. Entonces, un varón de los hijos de los profetas, diferente al profeta inicial, un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios: hiéreme ahora. Rarísimo esto, ¿no? Cuando estudiemos profetas del Antiguo Testamento, veremos algunas cosas interesantes dentro de este ministerio. Un profeta le dice a otro: golpéame en la cara. Hermanos, los profetas eran parábolas vivientes. Un profeta le dice a otro: golpéame en la cara, es decir, golpéame duro, hiéreme. Y el otro no quiso herirle. Y él le dijo: por cuanto no has obedecido la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí te herirá un león. Oye, qué cosa tan dura.
Claro, porque un profeta le dice a otro, hiéreme, me imagino yo que tuvo que haberle explicado. Le dijo, no, ¿cómo te voy yo a golpear? No. Te va a matar un león. Y yo, oye, pero qué cosa tan qué extraña entre profetas. Y bueno, cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Y uno se pone a pensar, por no darle un golpe, o sea, si te doy un golpe, soy una persona agresiva. Si no te doy el golpe, entonces soy una persona desobediente. Esto me hace entender entonces que el profeta tuvo que haberle explicado que era un mandato divino. Porque si no fuese un mandato divino, el castigo o la consecuencia no hubiese sido tan dura como la fue aquí. No podemos impedir que el mensaje del Señor se lleve y se transmita tal cual como Dios quiere transmitirlo. No podemos ser piedra ni impedimento para que el mensaje del Señor se transmita como el Señor quiere transmitirlo. Entonces aquí vemos un profeta que le dice a otro profeta, necesito llevarle un mensaje al rey, golpéame porque el Señor me ha dicho que me golpee, yo no voy a golpearte, estás impidiendo que el mensaje llegue ante el rey. Entonces, hermanos, nosotros no podemos impedir que el mensaje se transmita tal cual como tiene que transmitirse. ¿Por qué este profeta no obedeció, aunque era un mensaje agresivo, por qué no obedeció si era una ilustración que se iba a mostrar delante del rey por una realidad que estaba pasando? El profeta se fue. Luego, versículo 37, luego se encontró con otro hombre y le dijo, hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Dijo, claro, tranquilo, te golpeo. Yo no quiero que me mate un león. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo, tu siervo salió en medio de la batalla. Y aquí se me acercó un soldado y me trajo un hombre, diciéndome, guarda a este hombre, y si llegare a huir, tu vida será por la suya, y pagarás un talento de plata. Este es el mensaje que está dando el profeta golpeado. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra casa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo, esa será tu sentencia, tú la has pronunciado, descuidaste tu responsabilidad, le dijo el rey. Descuidaste tu responsabilidad, te dieron la responsabilidad de cuidar a alguien y ese alguien se te escapó. Fuiste un irresponsable, un negligente. Pero él se quitó pronto la venda sobre los ojos y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la tuya y tu pueblo por el tuyo. En otras palabras, tú tenías que haber derrotado por completo a Ben-Hadad. A Ben-Hadad humilló el nombre del Señor. Ben-Hadad estaba condenado a la muerte. Dios lo había juzgado y tú no cumpliste la responsabilidad. Fuiste negligente. Así como tú crees que yo fui negligente porque descuidé la vida de una persona que me dejaron encargada y se me escapó, entonces tú fuiste más negligente porque a ti se te dio la oportunidad de limpiar la tierra de un reino tan corrupto como el de los sirios y has hecho pacto con ellos. Y el rey de Israel se fue a su casa enojado y llegó a Samaria. Por cierto que la palabra anatema ya la hemos estudiado en repetidas ocasiones. Anatema es algo que se hace creyendo que es bueno, pero no lo es. El rey de Israel creyó que hacer pacto con el rey de Siria era bueno, pero no lo era. Capítulo número 21. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. O sea, se encaprichó Acab con un terreno porque quería sembrar legumbre. Porque al hombre le gustaba la jardinería, le gustaba la agricultura, le gustaba la horticultura. Y vas a sembrar unas legumbres ahí. Y te la voy a pagar.
Pero como cada quien es libre de vender y no vender, Nabot respondió a Acab: guárdame, Jehová, de que yo te dé la heredad de mis padres. Es mi derecho conservar la herencia que mis padres me dejaron. Por el sentimiento, por la historia, por resguardar la seguridad de mis hijos a futuro, no voy a vender mi heredad. Era su derecho. Y estaba en las leyes que el Señor había dejado a través de Moisés. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió, como un niño caprichoso. Yo quiero ese terreno. Yo me imagino acá, ¿no? Acá, yo quiero ese terreno. Yo no voy a quedar tranquilo hasta que no me lo den. Y no me lo dieron. Y se fue a llorar a la cama. ¿Cómo? Oye, ¿este es el rey? ¿Este es el rey? El rey que dice que va a librar batallas para Israel. Y porque alguien no le vendió un terreno, fue a su cama y no comió, estuvo deprimido, decepcionado, triste, desilusionado. Y vino su mujer Jezabel, que esta vieja sí era, hay que tenerle cuidado a esta mujer. Amenazó al profeta Elías y Elías salió corriendo después de que Elías venció a 400 profetas de Baal. Y vino su mujer y dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Y él respondió: hablé a Nabot. Imagínense al rey ahí todo, saliendo de la lágrima, la boca temblándole. Que yo le dije a Nabot de Jezreel y le dije que me diera la viña por dinero, pero si quería más, yo le pude haber dado más. Y él dijo que no me le iba a dar. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come, alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Óyeme, si esta es la cultura de las mujeres subyugadas, de las mujeres que tenían que callar y obedecer la voz de su marido, Jezabel no estaba en esa lista. Si Jezabel viviese en el siglo XXI, diríamos que Jezabel es mujer empoderada. Yo te voy a dar lo que tú como hombre no lograste. Yo sí tengo los pantalones que tú no tienes. Si nosotros analizamos la vida de otras mujeres, nos daremos cuenta que las mujeres tenían que ser arropadas y protegidas por los hombres. De hecho, cuando una mujer quedaba viuda, estaba en su derecho en reclamar la ley del levirato, que un familiar cercano se casase con ella para protegerla, que fue lo que hizo Booz con Ruth y aprovechó también y acobijó a Noemí, que fue lo que Tamar exigió a Judá muchos años atrás también. Y Judá no cumplió esas funciones. Vemos cómo David arropa a Abigail tras la muerte de su esposo y la manera como Abigail actúa tras el acto inmisericordia de su esposo al proporcionarle un poco de alimento a David. Pero aquí vemos una mujer que se para erguida, se para derecha, que tiene voz de autoridad, que señala y todo el mundo le obedece. Y como sabía que todo el mundo le obedecía, incluyendo el rey, y hasta infundía miedo en el profeta Elías, ella dijo: yo a ti te voy a dar lo que tú quieres. Versículo número 8. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab. Ella escribió cartas como si fuera el rey, falsificando documentos. Empoderada. Esos términos actuales, ¿tú crees que son correctos en la iglesia del siglo XXI? Empoderada. Bueno, si algunos creen que eso es correcto, yo quisiera ver un seminario de mujer empoderada hablando de Jezabel. Esa sí era empoderada. Tenía tanto poder que firmaba cartas como que si fuera el mismo rey. Échale pierna. Firmaba cartas como si fuera el rey. Y la selló con su anillo. Ella se ponía el anillo del rey. Y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así. Presten atención, hermanos. Presten atención cómo la corrupción reinaba en Israel y cómo se manipulaban las leyes que Dios había dejado
para lograr propósitos malignos. ¿Cómo se pueden tergiversar las palabras que Dios dejó para hacerle daño a otras personas? Jezabel, que no era israelita, que era sidonia, que era promotora de la religión de Baal, que asumía poderes que no le correspondían porque su esposo era el rey era un niño grande, ella entonces manipula las leyes que Dios dejó en Israel. Ella escribe cartas diciendo, proclamen ayuno. Proclamar ayuno es un acto de espiritualidad. Poned a Nabot delante del pueblo y poned 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y que digan que ha blasfemado a Jehová. Oye, qué vieja tan caretabla. Me van a disculpar ustedes la expresión, pero es verdad. Una mujer que está promoviendo y motivando a su esposo a que se haga culto a Baal, ahora es digna diciendo, no, ha blasfemado el nombre de Dios. Busquen 2 testigos, manipulando las leyes divinas, las leyes de que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Pero el testigo falso también era apedreado si se descubría que era mentira. Así que no cualquiera se iba a prestar para eso, a menos que le pagaran muchísimo, hermanos. ¿Hasta dónde puede llegar un capricho de un rey? Y hasta dónde puede llegar el poder de una mujer que asume responsabilidades reales. Y hasta dónde puede llegar una nación que, entre comillas, es religiosa, a manipular las leyes de Dios a conveniencia. Testifiquen 2 personas en contra de Nabal porque Nabal ha blasfemado el nombre de Dios. Al nombre de Dios y al nombre del rey. Entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. ¿Era eso correcto? No, evidentemente Nabot era un hombre. Nabot, sí, Nabot. Era un hombre justo que simplemente estaba ejerciendo sus derechos. Yo quiero conservar mi tierra, eso es todo. Y los de la ciudad, los ancianos y los príncipes que moraban en la ciudad hicieron como Jezabel les mandó. ¿Será que estos viejos no tenían criterio? ¿O será que les taparon la boca con dinero? Hicieron como Jezabel les mandó conforme a lo escrito en las cartas que ella había enviado. Promulgaron ayuno, que este es el acto de mayor hipocresía que pudieron haber hecho. Proclamar ayuno es busquemos a Dios en oración. Cuando están tramando la muerte de un justo, promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos que tuvieron que haberse bajado duro de la mula para que estos tipos mintieran. 2 hombres perversos y se sentaron delante de él y aquellos hombres atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo, Nabot ha blasfemado al Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Esto es manipulación de las leyes. Las leyes estaban estipuladas y Jezabel se dio de digna. Hay que defender al nombre del Señor porque Nabot ha blasfemado el nombre del Señor. Hipócrita, eso es hipocresía. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab, o sea, Acab en lugar de decir, ¿qué hiciste? No, se fue feliz a cultivar sus legumbres a costa de la sangre de un inocente. Oyendo acá que Nabot había muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella, para agarrar ahí su palita y poner la tierrita, la semillita. Y lo que viene ahora es la consecuencia, hermano. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, el mismo Elías que había corrido tras la amenaza de Jezabel. Ahora se iba a presentar. Contemple, con seguridad. El Señor había trabajado con Elías en medio de su depresión, de su tristeza, de su desánimo. Y le dijo el Señor a Elías, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria.
He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Sí, ha habido muchas muertes a lo largo de la historia bíblica, pero muchas de esas muertes que hemos visto, muchas de ellas, fueron juicios divinos. Otras fueron muertes despiadadas, como las que vimos en los jueces. Y esta podemos decir que no solamente fue despiadada y miserable, sino que tomó las normativas que Dios estableció para tergiversar un mensaje de justicia. Y Dios no iba a permitir que se manipularan sus normativas de justicia social de esta manera. Por eso digo que esta fue una de las gotas que rebasó el vaso. Y les hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? No es nada. Porque se supone que si Nabot murió, ese terreno debía quedarle era a sus hijos. O sea, que mató y despojó. Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre, miserable. Y Acab dijo a Elías, me has hallado, enemigo mío. Y él respondió, te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová, niño caprichoso. Y aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre de Israel. Todos esos miserables, esos testigos falsos, esos ancianos corruptos que se dejaron comprar por Jezabel para apedrear, porque esos miserables apedrearon a Nabot. Todos ellos que seguían a Acab y a Jezabel, todos ellos iban a morir. Mira, cuántas oportunidades no le dio Dios a Acab. En el Monte Carmelo era para que Acab y Jezabel también murieran. Y aún así el Señor les extendió misericordia a los dos. Jezabel amenaza a Elías y el Señor se dedica a cuidar a Elías en su depresión mientras Jezabel sigue haciendo estragos. ¿Cuánto tiempo de misericordia le dio Dios a esta pareja? Principalmente a Acab. Y esto fue el colmo, hermanos. Le dijo, no va a quedar nada de tu casa ni de tus siervos, que toda la maldad que hicieron, mira, hasta aquí llegó. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel, que esta tampoco se va a escapar, de Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Los perros se van a comer a esa señora que se comporta también como un can, para no llamarla de otra manera, como se lo merece. El que de Acab fue muerto en la ciudad, los perros lo comerán. Y el que fue muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, dice aquí un comentario dentro de la misma Biblia, versículo 25, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. ¿Quién era la que gobernaba? Ella. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los reyes amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, porque estaba indignado, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su cabeza, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Pero realmente este era un arrepentimiento de parte de Acab. El que conoce el corazón del hombre no puede ser engañado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se humilló delante de mí, no traeré el mal en sus días. Hay gente que cree que el arrepentimiento es sincero. No traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Y así llegamos al último capítulo de este libro. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. 3 años, imagínate la cantidad de años de misericordia que Dios le dio a esta gente.
Y aconteció que al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel, y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galad es nuestra? Ramot de Galad era un territorio de Israel en el lado oriental. Eso lo vimos en capítulos anteriores. ¿No sabéis que Ramot de Galad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria que nos la ha quitado? Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú y tu pueblo y mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Recordemos que Josafat era rey en el sur y Acab era rey en Israel. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy palabra de Jehová. Vale, yo te voy a acompañar. Lo que pasa es que también el reino de Josafat había hecho cierto tipo de alianza con Acab. Ya la vamos a ver más adelante en qué consistió esta alianza. Pero Josafat era un rey espiritual. Con todos los errores que Josafat haya cometido, era un rey espiritual y le dice a Acab: oye, yo te puedo acompañar a la guerra. Me parece bueno que tratemos de recuperar los territorios que nos pertenecen como israelitas, aunque seamos dos reinos separados. Pero ¿no te parece correcto que consultemos al Señor antes? Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres. A mí me parece extraño, me parece muy extraño que ahora haya 400 profetas de Jehová después que había 400 profetas de Baal. A mí me parece eso extrañísimo. Quizás eran los mismos curas con diferentes sotanas. A mí me parece demasiado extraño que se vaya a consultar a Jehová a través de 400 profetas cuando ya había 400 profetas de Baal antes. No sé, estos serían los sustitutos. No sé. El rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramot de Galad o la dejaré. Y ellos respondieron: sube, porque Jehová la entregará en mano de Israel. ¿Y cuándo estos profetas se hicieron de Jehová? Hubo verdaderamente una reforma. ¿Cuándo Jezabel permitió que los profetas de Jehová salieran a la luz? Para mí esto es muy sospechoso. Para mí estos no son profetas de Jehová. Para mí estos son profetas de Baal disfrazados. Ellos respondieron: sube, porque Jehová entregará en la mano del rey. ¿Y sabe por qué estoy convencido que eran profetas disfrazados? Por lo que dice Josafat, versículo número 7. Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Yo no sé acá, a mí me parece esos profetas sospechosos. Yo no los veo muy de Jehová. Y saben, aquí hay una gran lección. Un cristiano se reconoce. Tú sabes cuando alguien te está mintiendo de su cristianismo, de su fe y de sus convicciones, por la manera como se expresa, por la manera como habla, como vive, como enseña, como come, como se recrea, como todo eso se da a conocer, eso se descubre rapidito con las palabras. Josafat no estaba muy convencido de que fueran profetas de Jehová y por eso le dice: ¿no quedará por allí algún profeta de Jehová por el cual podamos consultar? Yo no sé, a mí me parece extraño esto. Y el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual pudiéramos consultar a Jehová. Se llama Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable más, no hable el rey así. O sea, ¿cómo es esto que me profetiza mal? Micaías, ¿será este Micaías aquel varón que vimos en unos capítulos anteriores aquí en la lectura de hoy, cuyo nombre no se menciona? No lo sabemos. Puede ser que sí, puede ser que no. Lo cierto es que el rey dice: nunca me profetiza nada bueno. Y Josafat le dice: no hable así el rey, vamos a escucharlo. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: tráeme pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, en su trono, vestidos de sus ropas reales, en la plaza, junto a la entrada a la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Esos 400 falsarios.
Y Sedequías, hijo de Kenaná, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová te la entregará en manos del rey. 400, estamos hablando de 400 supuestos profetas de Jehová. Yo sigo con la duda. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Ellos están diciendo que van a lograr la victoria contra Siria. Sea ahora tu palabra conforme a la de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Fíjate la corrupción, ¿no? No vaya a decir nada en contra de lo que dijeron los profetas anteriores. No. Tú eres uno solo, ellos son 400. Ellos deben tener la razón. Si tú dices algo diferente, mira, yo te recomendaría que dijeras lo mismo que dicen ellos. ¿Tú crees que a este mensajero no le habían dicho que le dijese eso a Micaías? Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Y esta es la palabra de un hombre que verdaderamente está convencido en lo que cree. Un hombre que es fiel al deber como la brújula al polo. Que no se vende, que no se compra. Son inamovibles en sus convicciones. Que se dejan dirigir por el Señor y no por las circunstancias. Ese era Micaías. Pero Micaías va a decir unas palabras muy similares a lo de los profetas estos falsarios, pero que el rey sabía que estaba hablando con sarcasmo. Tú sabes lo que es sarcasmo, ¿verdad, mi querido hermano y hermana? Sarcasmo es cuando nosotros escuchábamos de niño a nuestra mamá, cuando le pedíamos permiso y le decíamos: mamá, ¿puedo ir a tal cosa? Y decía: vaya para que vea. Vaya, si quiere, vaya. Y tú sabías que el tono de la palabra, aunque la expresión, la manera de cómo se escuchaba, era todo lo contrario a lo que las palabras decían. Ese vaya era: ni se atreva a ir, porque ya sabes cuáles son las consecuencias. Eso es sarcasmo. Vino pues al rey Micaías vino al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o lo dejaremos? Y le respondió, fíjate, y aquí es donde viene el sarcasmo. Ustedes dirán: no es sarcasmo. Sí es sarcasmo, hermano. Sí es sarcasmo de parte del profeta. Sube y serás prosperado. Sube, anda. Y Jehová la entregará en manos del rey. Sube. ¿Tú quieres ir? Anda para que tú veas lo que va a pasar. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces? Fíjate la reacción del rey. El rey sabía que le estaba hablando con sarcasmo. ¿Hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Me estás hablando con sarcasmo, entonces dime la verdad. ¿Qué es lo que me quieres decir? Entonces él le dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. ¿Quieres la verdad? Esta es la verdad. ¿Te guste o no te guste? Esta es la verdad. Hermano, si yo quisiera, y te lo voy a decir de corazón, si yo quisiera que este canal fuese viral, si yo quisiera crear polémica, si yo quisiera tener más suscriptores, que sí quiero, pero no es la manera, si yo quisiera lograr que esto se llenara de suscriptores por las cosas que yo digo, yo dijera lo que ustedes quieren escuchar y no lo que está escrito. Micaías le dijo con tono sarcástico al rey lo que él quería escuchar. Pero ese tonito hizo que el rey reaccionara de esta manera. ¿Hasta cuándo te voy a exigir que me diga la verdad? Dime la verdad. Ok, ¿quieres la verdad? Yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvanse cada uno a su casa en paz. Yo te recomiendo que no vayas a la batalla. Yo te lo recomiendo, no vayas. El Señor no va a ir contigo. Y el rey dijo a Josafat: ¿no te has dado cuenta de lo que ha dicho este hombre? No te lo había dicho yo. Ninguna cosa buena me profetiza. Ahí está. Me está diciendo que vamos a perder. Y estos 400, entonces, ¿quién tiene la razón? ¿La mayoría o la minoría? Hermano, la mayoría no siempre tiene la razón. Esa es la verdad.
La mayoría no siempre tiene la razón. El hecho de que la mayoría diga algo no quiere decir que eso sea lo que el Señor realmente ha revelado en su palabra, porque la verdad es impopular. El mensaje de la verdad presente es impopular y por eso se habla de un remanente, un residuo, una pequeña cantidad en comparación con toda la población que hay en el mundo. Solo un pequeño grupo de hombres y mujeres a lo largo de la historia han estado dispuestos a hacer la voluntad del Señor, aunque se desplomen los cielos. Ninguna cosa buena me profetiza él acerca de mí, sino solamente mal. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Acab, tú no eres ningún rey. Aquí el rey es Jehová. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de sus profetas. En otras palabras, Dios permitió que esos profetas se quedaran allí, falsos, falsarios, mentirosos, haciéndose pasar por profetas de Jehová y no lo eran. ¿Para qué? ¿Para qué Dios permitió que esos profetas se quedaran allí? Lo permitió para demostrar que el que los había puesto en ese lugar y el que había consentido en mantenerlos era Acab. Esos profetas estaban ahí porque Acab los puso y el Señor lo permitió. Pero el culpable era Acab. Porque después de la muerte de los 400 profetas de Baal, Acab debió haber hecho una reforma que nunca existió. Porque Jezabel no se lo iba a permitir y como la que mandaba era ella, entonces lo que hizo fue disfrazarlos de profetas de Jehová para que con sus palabras ellos demostraran que no eran profetas de Jehová. Y el Señor permitió que estuvieran ahí para que por su boca ellos mismos se condenasen. Hermano, no todo el que me diga Señor, Señor es enviado por el Señor. No todo el que se diga profeta, no todo el que se diga pastor, no todo el que se diga apóstol, sino aquel que habla conforme a lo que escrito está, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Y ahora aquí, versículo 23, y ahora aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en boca de los profetas y Jehová ha decretado mal sobre ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaná, y golpeó a Micaías en la mejilla. Le dio una bofetada al profeta de Dios diciendo, ¿por dónde se me fue a mí el espíritu de Jehová para que hablase ahora por ti? Y Micaías respondió, he aquí tú lo verás aquel día. Tú lo vas a ver en el día del juicio, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás, así ha dicho el rey, echa a este en la cárcel por decir la verdad. Por decir la verdad lo metieron en la cárcel, por advertir, por aconsejar adecuadamente, y manténle con pan de angustia y con agua de aflicción, es decir, que se muera de hambre, hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Y enseguida dijo, oíd pueblos todos. Si Jehová no habló por mí, el rey vendrá en paz. Eso no va a suceder. Y ahora yo me quiero poner en el lugar de Josafat, porque Josafat está viendo todo este espectáculo. ¿Qué creen ustedes que debió haber hecho Josafat? Josafat debió haber agarrado su carro, su carroza, su siervo y volverse al territorio de Judá. Ahora, ¿lo hizo? No lo hizo. Versículo 29. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galad. Y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla y tú ponte tus vestidos de rey, que la gente te vea como rey. Hermano, Acab le está poniendo la espada en el cuello a Josafat para que lo maten. Él se va a disfrazar para que la gente no sepa que él es el rey.
y manda a Josafat como rey, como carne de cañón en la batalla, para que maten a Josafat. Acab era un traicionero. Yo me disfrazo, tú ponte tus vestidos reales. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla disfrazado. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo: no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo con el rey de Israel. ¿Y quién estaba vestido de rey? Josafat, que se metió en un asunto donde no debió haberse metido. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó: ¡Ey, ey, ey! Yo soy de Judá. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Casi lo matan. Yo creo que Josafat se fue a su casa a reflexionar. Más adelante vamos a ver que reflexionó y dijo: yo no me vuelvo a meter más nunca en este tipo de problemas. Y un hombre disparó un arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Oye, qué mala suerte, ¿no? Por lo que dijo él a su cochero: da vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro, y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: cada uno a su ciudad, cada cual a su tierra, porque el rey murió. Murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y fíjate cómo se cumplió la condenación que el Señor dio a Acab. Los perros lamieron su sangre y también las rameras se lavaban allí. Es un lugar de desgracia, conforme a la palabra que Jehová había hablado. El resto de los hechos de Acab y todo lo que hizo, y la casa de marfil que construyó y todas las ciudades que edificó, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Acab con sus padres y reinó en su lugar Ocosías su hijo. Josafat, hijo de Asa, con todo lo que había pasado, se fue a su casa preocupado. Oye, me pudieron haber matado aquí. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Acab, rey de Israel. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Azuba, hija de Silgi, y anduvo en pos del camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Ese era Josafat. Con todo esto, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Y Josafat hizo la paz con el rey de Israel, y ya acabamos de ver lo que pudo haber sido por causa de esta alianza. Los demás hechos de Josafat y sus hazañas y las guerras que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas, hizo una reforma moral en el tiempo que habían quedado en el tiempo de su padre Asa. No había entonces rey en Edom, había un gobernador en lugar de rey. Josafat había hecho naves de Tarsis, es decir, barcos, los cuales habían de ir a Ofir por oro, mas no fueron porque se rompieron en Esión-Geber. Entonces Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat: vayan mis siervos con los tuyos en las naves. Mas Josafat no quiso. Fíjate lo que pasó aquí, ¿no? Aquí yo veo a un Josafat que aprendió a no meterse más en problemas. Josafat va o envía en sus barcos a siervos a Tarsis a buscar lo que iba a buscar la mercancía que necesitaba. Aquí dice oro. Y en medio del camino los barcos se rompieron. Tuvieron que regresar, no pudieron viajar. ¿Qué le dijo Ocosías? Tranquilo, yo te presto mis barcos y que mis siervos vayan con tus siervos. Y Josafat le dijo: no. Después de lo que pasé con tu papá, yo no me voy a meter en ese problema. Yo no quiero más relaciones con Israel. Judá e Israel, por los momentos no vamos a tener relaciones.
me pudieron haber matado. Yo no me voy a arriesgar a ir a morirme ahora o matar a mi gente por el camino por ir con los tuyos. Qué tremendo esto, ¿no? Que ahora israelitas y judíos no se iban a tratar. En el tiempo de Jesús, judíos y samaritanos no se trataban y todos eran israelitas. Durmió Josafat con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y en su lugar reinó Jorán su hijo. Y Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar en Israel, sobre Israel en Samaria, y el año 17 de Josafat, en el año 17 de Josafat, rey de Samaria, y reinó 2 años en Israel. Este Ocosías, hijo de Acab y de Jezabel, por supuesto, hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre Jezabel, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Porque sirvió a Baal y lo adoró y provocó a ir a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Si fue malo, Onri. Si fue peor, Acab, Ocosías era la mezcla de ellos dos, junto con Jezabel. Por eso es que Josafat dijo, yo contigo ni a la esquina. Vamos a dejarlo hasta allí. Mis hermanos, muchas lecciones a aprender de estos capítulos. La verdad es impopular, pero tenemos que decir la verdad, nos guste o no nos guste. Y tenemos que evitar alianzas con aquellos que hoy persisten, aún siendo religiosos, en echar por tierra los mandamientos de Dios. Porque si nosotros seguimos ignorando la vigencia de la palabra del Señor, podemos sufrir una desgracia. Mira lo que le pudo haber pasado a Josafat. Lo que yo puedo concluir en esta historia, mis queridos hermanos, es que para ti y para mí aún hay esperanza.